Bueno, estamos de vuelta acá, Negrito con leche o marrón, por Antorcha TV. Rapidito el cooperante. ¿Qué nos está diciendo el cooperante hoy? Dice lo siguiente: el gobierno de Maduro calificó como irresponsable el manejo de Uruguay contra avión de Intrasur. Bueno, que no lo dejaron aterrizar. Mejor que esté en, Nicolás, mejor que esté en Argentina. Porque si está en Uruguay, que cae directamente los aliados. Por lo menos en Argentina no van a permitir que entre cualquiera a la investigación. Entonces, lo mejor es lo que te pasó en ese aspecto. Capturan a 7 delincuentes de una extensión del tren de Aragua en Chile. Imagínense ustedes, exportación de delincuencia. Alcalde de Guatire a Maduro: necesito hablar con usted. Minutos. Soy inocente, Nicolás. Estas son las cosas que me dan tristeza. Bienvenido, William. Buenos días, profesor. Aunque nosotros hablamos de petróleo, vamos a empezar por ahí. Claro, buenos días. Gracias, profesor, por la invitación. Gracias a Antorcha TV. Gracias a todos los azotiguenses y toda la zona sur de Anzoátegui por permitirme entrar a sus hogares llevando un mensaje de ecuanimidad y equilibrio a toda la sociedad. Gracias, profesor. Bueno, vamos a empezar con esto. Mira, alcalde de Guatire a Maduro: necesito hablar con usted 3 minutos. Soy inocente. Soy absolutamente inocente. Yo no tumbé esos árboles, yo no manejé esas máquinas, yo no di esa orden de hacer el desalojo de ese terreno. Más bien tenemos pruebas físicas de que eso no fue así. El alcalde del municipio Zamora de Guatire, Estado Miranda, Raciel Rodríguez, publicó este jueves en sus redes sociales un video en el que aparece desde el despacho de la alcaldía pidiendo ayuda para concretar un breve encuentro con Nicolás Maduro. Luego de que la Asamblea Nacional establecieron su responsabilidad política en el desalojo de un terreno de ese municipio. Desde el despacho de la alcaldía hago un llamado para hablar con el presidente Nicolás Maduro. Le mando 1000 bendiciones, presidente. Sé que está de viaje, que Dios lo bendiga. Necesito hablar con usted. De verdad se lo agradecería muchísimo a quienes me puedan enlazar para hablar con el presidente. Este tema que está sucediendo contra mi persona es absolutamente político, dijo en un video compartido en sus redes sociales. Más temprano compartió varias historias en Instagram para aclarar a la comunidad de Guatire que es inocente. Aquí vamos a ver dónde estaba. Saltó aquí. Soy absolutamente inocente, yo no tumbé esos árboles. En el pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional que dirige el señor Jorge Rodríguez declaró responsabilidad política de Raciel Rodríguez, de Fuerza Vecinal, y la de otras 7 personas involucradas en el desalojo de residencia de terrenos en Guatire. Los diputados de mayoría chavista pidieron al Poder Ciudadano ejecutar acciones pertinentes para procesar el hecho judicial y administrativo. Por su parte, Jorge Rodríguez dijo lo siguiente: estas son cosas que no se pueden permitir. El alcalde actuó de manera mafiosa porque convocó a una especie de audiencia a estos humildes hijos del pueblo de Guatire, y mientras estaban esperando ser atendidos por algún funcionario, la policía de Zamora les estaba derrumbando las casas. Raciel Rodríguez ya se encontraba imputado por ese mismo caso desde abril. Los fiscales del caso imputaron a Rodríguez por los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, etc. Entonces pidió, por favor, un contactico con Nicolás para hablar 3 minutos. Bueno, ahí hay un tema, por eso yo creo que es parte de la seriedad que tiene que tener en este caso un alcalde, un gobernador. Yo siempre he dicho que si hay que asumir sus responsabilidades, eso por un lado. 2, usted está ahí para gobernar. Pero lo que llamo más a solventar los problemas básicos de la sociedad, pero llevar un poco más allá del tema de los 3 minutos o los 5 minutos o del tema de si es inocente o no, yo quiero llamar a la reflexión. El estado de Anzoátegui, por nombrar alguno de ellos, es el segundo estado que tuvo mayor número de expropiaciones o en rescate de tierra hace un par de años. ¿Usted se acuerda cuando dio ese número de expropiaciones? Como también pasó en el país, no solamente rescate de tierra, también unos conjuntos residenciales, entre otros, y entonces hoy no hay responsabilidad en el caso, ¿sabes? Porque hay que asumir su responsabilidad. Adicional a eso, o no, peor aún,
el caso de la gran misión Vivienda de Venezuela, que simple y llanamente te entregaban a los propietarios, te entregaban un documento de prácticamente adjudicación, más no te entregaban los títulos de propiedad. Mucho más aún, aquí mismo en el municipio de Simón Rodríguez hay un urbanismo en teoría privado, donde unos empleados de PDVSA le asignaron esas viviendas a unos empleados de la principal industria del país, donde iba a ser cancelado por número de años a través de los convenios habitacionales que tiene la industria, y le entregaron fue prácticamente unos contratos de arrendamiento, donde hoy ya han pasado más de 10 años, entre 10 y 12 años promedio, y todavía a esos empleados de la principal industria del país todavía no les han entregado su título de propiedad y lo han solicitado, porque en teoría ya le hicieron el descuento y ya pasó el número de años para que pase la vivienda a su propiedad. Eso pasó aquí nada más para hablar del municipio de Simón Rodríguez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir... Entonces hay que asumir su responsabilidad. Aquí no, las instituciones ya sabemos que no son autónomas, son politizadas, llevan un mecanismo de control social a todos los ciudadanos. Y segundo, el señor alcalde tiene que darse su puesto. Eso es una cuestión, él está ahí para gobernar, y en realidad es un tema de seriedad, yo diría que de gestión, es algo sencillo. Y claro, yo lo que digo es lo siguiente, ¿verdad? Si es un acto de la Asamblea Nacional que rige el señor Rodríguez, ya se estuvo diciéndole a Maduro. O sea, Maduro es el que puede resolver eso. En un país donde funcionan las instituciones. ¿Por qué se llega a Maduro? ¿Por qué se pide a Maduro? Porque sabe que es el que puede resolver. Porque es que no hay, aquí las instituciones no son autónomas, y hay que hacer un rescate de las instituciones las instituciones del Estado, hay que rescatarlas. Sencillo, el Banco Central de Venezuela ya sabemos en qué condiciones se encuentra, los ministerios ya sabemos en qué condiciones se encuentra, la Contraloría General de la República ya sabemos en qué estado se encuentra. O sea, entonces hay un tema en este caso, de falta de autonomía de las instituciones del Estado, y ahí están los resultados. Todos los procesos, en este caso legales de este país, es triste y lamentable decirlo, que juegan con la Constitución, y la Constitución no la hacen respetar en cada uno de los casos. Este es un caso. El caso de la Contraloría es igual, el caso del Banco Central de Venezuela es igual, el caso de la principal industria del país es igual. Ayer fue, en este caso, por ahí tengo la nota, fue un detenido, ya detenido, y fue juzgado por el desfalco de 1.200 millones de dólares en la principal industria del país en Estados Unidos. Eso es un caso. Claro, tiene uno, pero parece que son varios. O sea, 1.200 millones, claro. Una persona por lavado de dinero. Entonces, es parte de toda la tramoya, o de todo el desfalco a la nación que le han hecho en estos últimos 22 años. Bueno, sí, aquí yo tengo esa noticia, justamente, quería conversar eso, y ya te adelantaste, ¿no? Dice, abogado venezolano fue condenado en Florida por millonario desfalco a PDVSA, ¿no? Eso que tú acabas de decir. Y por eso es que a veces tú dices, oye, la industria fue destruida por el tema de las sanciones. Cuando tú te encuentras este tipo de noticias, entonces te dice... El abogado venezolano Carmelo Urdaneta, aquí acusado de conspiración para lavar dinero por más de 1.200 millones de dólares, como tú lo has dicho, como parte de una trama que involucra a la petrolera estatal PDVSA, fue sentenciado este juez en Miami a 4 años de cárcel, menos de la mitad de lo que pedía la fiscalía estadounidense. ¿Eso huele a qué? ¿Ah? Bueno, ahí... Eso huele a Canarias. Es correcto. Está como hablando mucho, ¿no? ¿Ah? Debe estar hablando mucho. De por sí, él fue asesor de un ministro en su momento. Parte de eso se le decomisaron ciertos apartamentos y propiedades entre otros en Miami, y adicional a eso, por ahí en la nota salió también que ya hay una serie de personas involucradas en el proceso de investigación, precisamente en el lavado de dinero. Llevarse 1.200 millones solo no es fácil. No. Y lo que sí, una cadena. Lo que yo siempre me pregunto es ¿por qué Miami? ¿Por qué no te compras un apartamento en La Habana? O en Nicaragua. Bueno, hay un temita ahí que es interesante. Bueno, pero llegaron un momento que pero es que se lo llevaron a Rusia y ve lo que pasó en Rusia.
Ahora no, el dinero que entró aquí ya quedó destinado para la invasión. Pero este lo perdió todo. Todo. Claro, este llega a cantar, a ayudar, ahí le dejan algo, pues, y todo lo demás lo pierde completamente. Ahora, William, hemos visto en los últimos días, que siempre andas revisando el tema de las refinerías, el tema de la industria, hemos visto que ha amainado un poco el tema, por ejemplo, en el tigre de la gasolina. Pareciera que hay un poquito más de combustible, y eso pareciera que es como que van trasladando los problemas de acuerdo al mes para que no se consolide nunca en un solo sitio. Entonces priorizan, por ejemplo, Monaga, entonces hay unos días, una semana donde no hay problema de combustible en Monaga. Después, bueno, comienza el problema de combustible en Monaga y se controlan un poquito en Anzoátegui, y si no en Guárico, y si no en Bolívar. ¿Qué está ocurriendo en este momento con la refinería y la producción de petróleo en Venezuela? Bueno, hay dos temas ahí que el tema del combustible. Vamos a recordar que William es uno de los columnistas de nuestro diario. Sí, Venezuela Energética se llama. Venezuela Energética, correcto. Todos los miércoles. Muy interesante tus artículos allí. Gracias. Bueno, profesor, hay dos temas allí. Uno es el tema de la asignación nuevamente de lo que es el cupo, por decirlo así, mensual de combustible. Ese es un tema. Uno, que no se le está otorgando regularmente o mensualmente, por decirlo así, el tema de los cupos de combustible a los ciudadanos. Ese es uno. O sea, que ha ido... el cupo de combustible subsidiado, pues, que viene... Allá muchas veces se le quitó. Sí, precisamente ese es el tema, porque han venido dando el financiamiento, por decirlo, el financiamiento a través de lo que es la billetera de ellos, ¿ok? Lo que es, entonces viene y te descuentan el combustible mensual, pues, en función a tu consumo, pero cuando te lo vas a reintegrar no te lo reintegran. Ese es uno. O sea que cada día hay menos venezolanos recibiendo el subsidio. Por otro lado, el tema de las refinerías, ¿okay? El tema de la refinería, hoy en Venezuela, llegó 1 millón de barriles crudos hace un par de días. Y salieron unos insumos en un barco que se le compró a Irán. Está en un barco. Precisamente, profesor, porque hace un par de semanas atrás se firmó un convenio para la refinería El Palito, ¿okay? con la estatal iraní, y se estaba haciendo ya enlace para lo que es para la parte de Paraguaná. Estaba en ese proceso de conversaciones. Pero ¿en qué consiste esto? No es que van a tratar, por decirlo, a refinar el crudo venezolano, sino que van a tratar es el crudo iraní. Eso es una realidad. O sea, viene el crudo iraní. Viene el crudo iraní, hacen el proceso de refinación, en este caso en El Palito, y esa es la gasolina que va a estar en un porcentaje, ¿no? Va a estar en la distribución de cada uno, en este caso desde los vehículos venezolanos, en el parque automotor venezolano, y otro va a la exportación. O sea, ¿a la exportación a dónde? Ese es un gran problema porque si tú vas a traer crudo de Irán, procesarlo en Venezuela, para mandar la gasolina a Irán, allá hay refinerías que pueden hacerlo. Ese precisamente es el tema, porque te dice, eso debería pasar por la Asamblea Nacional, la Comisión de Hidrocarburos y todo este proceso, y eso es un secreto de Estado, eso no sabemos en qué condiciones se encuentra. Eso por un lado. Por otro, viene la importación del crudo. ¿Qué es lo que me quiere decir? Hoy ahí mermó un poco la producción venezolana, estamos en un promedio de 632.000 barriles según OPET. Solo el promedio de la producción. Según OPET, que a veces no tiene las cifras. No, que porque el Estado, en este caso el Ministerio, no le entrega la producción real a Venezuela. En este caso el OPET, la producción venezolana. Entonces, se viene y se produce los 632. Pero adicional a eso, profesor, todos estos componentes para lo que es el combustible, aquí anteriormente se procesaba en las distintas refinerías del país, hoy no se está procesando y tienen que importarlo. Precisamente, parte de esa importación es la que viene de Irán para procesar su crudo y procesamente obtener gasolina. Ahora, la pregunta de los 1.000 euros, porque esa es la pregunta, ¿a dónde va a ir ese combustible? O de las 64.000 lochas que fueron aquí. ¿Para dónde va a ir? ¿Va a llegar al parque automotor venezolano, que hoy está en decadencia, o va a la exportación? Entonces, ese es por un lado. Por otro,
Entonces hoy tenemos una dependencia mayor de la estatal iraní porque no se hacen las inversiones de la refinería hacia abajo. O sea que, en este caso, o sea que al final de cuentas vamos a ser unos intermediarios del crudo iraní para buscar mercados en América Latina y en Estados Unidos, por ejemplo. Más nada. O sea, eso es así. Nosotros lo que vamos a hacer un intermediario, prácticamente estamos prestando o alquilando la refinería bajo un convenio que todavía desconocemos. En teoría se van a hacer algunas reparaciones, pero ya la estatal iraní tiene un par de años intentando hacer reparaciones de la refinería del país. Tú nos has dicho aquí que eso no es de un día para otro. Eso lleva una inversión inmensa para poder poner la refinería a tono. Pero es que no solamente la refinería, es todo la industria petrolera. O sea, todo, de un punto A a un punto B, se necesita un promedio de 25 mil millones de dólares para reactivar todo el aparato, anuales para reactivar todo el aparato petrolero del país. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Bueno, en teoría se está haciendo unas reparaciones en la refinería, en este caso el Palito, pero cuando tú te vas al criogénico de Goce, por no hablar, y cuando te vas a todo lo que es la línea de producción, desde, por decirle algo, de la faja petrolífera para llegar a la refinería de Puerto La Cruz, entonces vemos totalmente decadencia. Ahora, ¿cuál es la capacidad de producción del Palito? Bueno, no, es que la capacidad instalada, no la que tiene hoy. ¿Cuánto se podría refinar en el Palito? ¿50.000 barriles diarios? No, más. 80.000. Sí. Porque no es como Amuay o el Cabo. No, pero se puede refinar, pero es que el detalle no es su capacidad de refinación, porque tú tienes una capacidad de refinación de lo distinto, no solamente de combustible, o sea, de todo lo que tú puedes refinar en el proceso, pero hoy es una incertidumbre la situación que se encuentra. Ya vemos que han venido haciendo yo lo llamo ensayo y error, y ha pasado algunos incendios, han pasado algunos incidentes en la refinería. Eso en el caso del Palito, pero cuando tú te trasladas a la de Puerto La Cruz, pasó 5 años paralizada, está en las mismas condiciones. ¿Hoy está cómo? Hoy está apenas al 15% de su operatividad. O sea, estamos hablando de 5.000 barriles diarios. Un promedio. Entonces, adicional a eso, que se ha convertido, y eso hay que decirlo, se ha convertido para la principal industria del país o algunos personajes que están allí, se ha convertido en un negocio la importación de crudo y la importación de gasolina. O sea, eso se ha convertido en un negocio hoy en el país antes de invertir a la principal industria. Lo cierto es que hoy la empresa está totalmente tirada y sin finanzas. Déjame ver si te entiendo. El tema es que se produce una gasolina. Ya el venezolano está acostumbrado a la escasez. Entonces produzco 100 barriles de gasolina, dejo 20 para esa gente que ya se acostumbró y 80 para el negocio. Para el negocio que tengo el negocio que voy a hacer. El venezolano que se friegue. Que siga la cola porque conviene. Y a la final, nosotros estimamos, yo lo dije en varias declaraciones, que para final de año ya el 90% de las estaciones de servicio van a estar dolarizadas. Ya no vamos a tener uno de los pocos beneficios que uno podía decir que teníamos en el venezolano, que era el combustible, hoy no lo vamos a tener. Que por supuesto, ¿sabes algo que Qatar es muy bueno? Es que el catarí paga la gasolina a precio de socio de la empresa, como lo pagaba el venezolano, como lo pagan los árabes sauditas. Uno de los pocos países petroleros que paga hoy el petróleo más caro, la gasolina más cara, es el venezolano. Es el venezolano, es correcto. Adicional a eso, profesor, vemos hoy cómo sigue la mafia de la gasolina hacia el Estado Bolívar. Eso es público y notorio. Hoy vemos el parque automotor, en este caso para la distribución de combustible, en las mismas condiciones. Vemos hace un par de semanas, 3, 4 semanas, un promedio de un mes, se reinauguró la planta de gas, en este caso para el gas doméstico, se reinauguró en Barcelona, donde en el mes de agosto del año pasado se creó la Corporación de Gas Anzoátegui, donde iban a entregar ellos hablaban de 14.000 cilindros día. Eso fue una parafernalia que se hizo. Ahora, ¿cómo está eso funcionando? Ahorita dijeron que iban a suministrar un promedio de 6.000 cilindros día de gas de cilindros. En función, primero eran 14, ahora son 6. Reinauguraron primero. Estoy hablando en el mes de agosto, promedio del año pasado. Hace un mes y medio y se volvieron a renovar la planta, ahora son 6.000. Consumo del Estado. En el Estado estamos hablando un promedio
casi 700.000 familias promedio que tiene el Estado, en cuestiones de cilindros, y estamos hablando de un promedio cada 45 días. Si lo llevamos a las bombonas pequeñas, estamos hablando de un promedio de 450.000 cilindros promedio al mes promedio. Ahora, al día, ¿cuánto es? Porque si estás entregando, hay que dividir, si estás entregando 6.000 al día. Eso es lo que anuncia. Claro. Eso es lo que anuncia, ¿no? Entonces, 6 por 5, 30. Vamos a sacar esa cuenta. 6 por 5, 30, son 30.000. Multiplica 30.000 por 4. Estamos hablando de 120, 130.000 cilindros. 6.000 por 30, ¿no? Pero es que no lo puede multiplicar por 30. Son 180.000 cilindros al. Pero no lo puede multiplicar por 30 porque la planta trabaja de lunes a viernes. Entonces tiene que multiplicarlos por 20. Por 20, correcto. Entonces, bueno, vamos a multiplicarlo por 20. Son como 120.000, 130.000. Correcto. Entonces estamos hablando, eso es en teoría lo que va a, en teoría lo que están ofreciendo. Son 120.000 mensual, cuando el consumo estamos hablando de un promedio de entre 400 más o menos de bombonas pequeñas, ¿no? La bombona pequeña. Adicional a eso, profesor, que las bombonas hoy no se le han hecho pruebas hidrostáticas, o sea que hay muchas bombonas que ya tienen que estar fuera de uso. En Dominica hace unos 3 años, vimos la creación de una planta venezolana para Dominica y vimos unos cilindros muy modernos, que por cierto ya se están viendo, después se enviaron aquí en Venezuela, pero la mayoría de lo que tú ves son las bombonas tradicionales. Sí, aquí se hizo, aquí se hicieron unas inversiones en el 2008, 2009, 2010, con unas empresas de Noruega, y se hicieron otros convenios donde se iban a traer, ¿te acuerdas? Las bombonas, los cilindros, pues, los cilindros que no eran de metal, o sea, no es ese metal, sino claro, que son... Que fueron los que vimos en Dominica. Precisamente, eso se trasladó, se instalaron unas plantas aquí en el país, no sabemos en qué condiciones se encuentran, no sabemos dónde están. Adicional a eso, que se compraron N cantidad de cilindros precisamente para sustituir a estos cilindros. Bueno, eso se desapareció, no sabemos en qué condiciones se encuentra, ya sabemos, lo que presumimos es que se convirtió en un negocio más de despilfarro de dinero en este país. Adicional a eso, los cilindros, profesor, y los invito a todos los que estén en su casa, en la parte superior de los cilindros, sean pequeña, mediana o grande, van a ver allí, debe estar troqueleado, una fecha, no sé, por decirle algo, 2/4 de 2016, por decir una fecha, ¿no? Debe estar troqueleado. Eso indica la última prueba hidrostática que se le hizo a esos cilindros. O sea que sí. ¿Y cada cuánto tiempo hay que hacer esa prueba? Eso hay que hacerle un promedio cada 3 a 4 años, hay que hacerle sus pruebas hidrostáticas, sin contar, esa es la prueba de integridad que llamamos nosotros al cilindro, pero también lo que es la válvula, eso también es parte de un mantenimiento. Aquí hay, entonces, estamos hablando que en el país hay un promedio, por decirlo así, de 7 a 8 años que no se le hacen pruebas hidrostáticas a las bombonas, a los cilindros. Eso implica compresión, explosión, etc. Tú imagínate lo que ha pasado, eso pasó mucho en 2018, 2019, aquí en el municipio de Guanipa explotó hace un año, más o menos, año y medio, un cilindro en una casa. Eso ha pasado en varios accidentes en el país, algunos han sido reportados, otros no. Entonces simplemente lo que lleguen a su casa o los que están en su casa vean en la parte superior, o sea, en una parte debe estar troqueleado, y ahí te dice la fecha, la última, en este caso la revisión de pruebas hidrostáticas que se le hicieron. Entonces ahí está más o menos. Debe tener entonces una persona, ¿cuál es la actitud de la persona en ese momento que encuentre, por ejemplo, que la última prueba se realizó hace 8 años? Bueno, pero es que el deber ser es, uno, tú entregas el cilindro, en este caso a la empresa de distribución, pues, ok, supongamos sea Vengas o sea Tigas, tú entregas. En ese cambio, si la bombona... ¿Y PDVSA gas natural? Bueno, es que todo eso pasó a PDV comunal, que llamamos, ¿no? O sea, tú lo entregas, en este caso aquí es Vengas o es Tigasco, los cilindros, ok, las bombonas, pues. Eso ya hoy pasó a lo que es PDV comunal. El PDV comunal, en teoría, te recibe la bombona, ¿okay? Si hay alguna irregularidad en el cilindro,
Entonces, por supuesto, lo que te entregan es otra bombona y esa va debería ir proceso de reingeniería. Sí, eso va a un depósito para después ser reemplazada X. Eso no ha venido pasando. ¿Por qué? Porque no se le han hecho, hoy no hay, eso hay que decirlo, las empresas que le hacían este tipo de pruebas de integridad o que se hagan estos reemplazos, una estaban en Maracay y otras estaban en Barquisimeto, y esas empresas fueron expropiadas en su momento y no sabemos hoy, por supuesto no sabemos en qué condiciones se encuentran. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Que no se le ha hecho más nunca la prueba hidrostática a estos cilindros, y que se ha hecho, lo que se ha hecho es recargar la bombona. Eso es lo que está venido pasando. Hoy el Consejo Comunal o algún responsable en una vivienda te recibe la bombona, el camión se la lleva o viene, te la recarga y te entrega tu bombona nuevamente. Pero ese es el peligro latente que hay en cada uno de los hogares venezolanos. Hoy hay un déficit, un promedio de más de un déficit. Hay que sacar, según los últimos datos de circulación o de servicio, más de casi 2 millones de cilindros. Hay que sacarlos que ya cumplieron su vida útil. Eso va a chatarra. Eso tiene que ir a hacerle todas sus pruebas, hay que hacerle nuevamente su prueba hidrostática. Eso hoy no está pasando. Es algo sencillo. Hoy vamos ahorita en los hogares, verifiquen en la parte superior de la bombona, la parte superior, debe estar el troquel de su última prueba hidrostático de integridad que se le hizo a ese cilindro, y verán que ya tiene, sí, ahí está, porque el troquel no es tan fácil, hay que revisarlo, pero debe tener 7 o 8 años, promedio. ¿Tú has revisado alguna? Bueno, sí, las de mi casa, estuve revisando las de ayer, hay unas que tienen 6, otras tienen 7, otras tienen 8, yo tengo 3 bombonas medianas y una pequeña, la pequeña no tiene... No aparece, pues hay que quizás raspar un poco porque ya el uso o integral a la bombona no ha podido, entonces se ha manchado un poco, pero hay que revisarla. Pero le invito a que lo revisen, es algo sencillo. William, gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, profesor. Y siempre interesante pues todos tus planteamientos y atención lo que acaba de decir William. Hay que revisar ese troquel allí, ver y exigirle a la empresa, decirle, no, esto de verdad me da miedo. Sí, es una decía lo que está pasando en la principal industria del país, y ya vemos los resultados, hay que prevenir. ¿Qué respuesta te puede dar el Estado? Entregar la bombona, esa es la que hay. O sea, hoy la gente... Eso es lo que hay, no cocines pues. Sí, o sea, ser la otra respuesta. O simple y llanamente sigue buscando leña. Gracias, hermano, por habernos acompañado. Por acá te envían saludos.